No voy a decir el nombre, pero tuve una reunión con un VC muy importante en la región y me dijo que yo estaba loco por invertir en Océan porque apoyé a un emprendedor de 20 años. Cuando yo me reuní con Myron, en los primeros 2 o 3 minutos, yo sabía que había algo muy diferente. De mi punto de vista, yo creo que encontré el Bill Gates de México. Te presentamos a Iván Montoya, socio director de Numundo Venture, un fondo de Venture Capital en etapas pre-semilla y semilla que invierte principalmente en fintech, proptech y logística. Desde 2019 ha invertido en más de 40 startups, incluyendo Jeeps, Pickup, One Car Now y Cashea. Aprendí algo muy importante. Hay periodos donde la gente se olvida de las leyes de la física. Una compañía tiene que hacer plata. Period. Invertir en Venezuela ya es una apuesta difícil. No lo hiciste una vez, lo has hecho 2 veces. En las etapas donde yo invierto, cada inversión tiene que tener la potencial de devolver todo el fondo. Muchos inversionistas suelen decir el equipo lo es todo, ¿no? Cada VC invierte en una compañía y dicen que el equipo es tan importante, whatever. Pero todavía hay pérdidas de 50%, 30%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Te has vuelto conocido por identificar talento en lugares donde otros no ven. ¿Qué señales buscas en emprendedores que a lo mejor otros inversores ignoran o no le dan tanto peso? La cosa más importante a mí en la primera reunión es la claridad del pensamiento. Algo de lo que hablas mucho es de quiero invertir en negocios que sean rentables o puedan ser rentables rápidamente. Algo contrario que yo tengo, que es esta idea de crecimiento a todos los costos. That's bullshit. Eso es gente que no vio por el dot-com boom y bust. Te has vuelto una personalidad del ecosistema startup latinoamericano en muy poco tiempo. Cuéntanos un poco de tu origen, cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Pues yo me mudé aquí en el 95 a San Francisco a ir al MBA en Stanford. Y yo llegué en septiembre del 95. En agosto Netscape tuvo su IPO, entonces eso fue más o menos el principio de lo que fue el Internet boom, right? Y el momento correcto. Yeah, exacto, el nacimiento del Internet. Y lo que era interesante es que antes que yo llegué, creo que en el 91, 92 había una recesión. En esa época todavía era joven, digamos como alguien de 15 años, como un adolescente. Y cuando llegó todo eso fue parecido a lo que está pasando con AI, pero yo tiré aún más, porque fue toda la gente, ¿qué es esto? Y gente joven empezando cosas nuevas. Y yo antes de venir aquí traje McKinsey. Después me gradué, regresé a McKinsey y en McKinsey conocí a alguien que fue muy, muy importante en esa época, que es alguien que es muy también importante en el ecosistema de startups en los Estados Unidos, alguien que se llama Rich Wong. Entonces, Rich fue alguien que yo traje en un proyecto en McKinsey. Y dije, si él hace cualquier cosa, yo lo voy a decir. Entonces, él se fue a una compañía de broadband, porque en esa época todo era dial-up, right? Entonces se llamaba Covad Communications y eran de los 2 o 3 compañías que están haciendo una tecnología que se llama DSL, que era traer internet rápido sobre líneas del teléfono. Y Rich trajo varios de nosotros de McKinsey. Y eso fue como un startup on steroids. Eso creo que empezaron en el 96. Levantaron más de $1 billón para hacer una compañía de telecomunicaciones. Y no, fue increíble, pero esto fue, digamos, subirse de una montaña rusa. Yo me acuerdo que yo llegué en el 99. Creo que en el año 2000... la evaluación de la compañía era 10 billones. Okay. Y esto era una época donde no había el concepto de un unicornio o nada de eso. Pero ya estamos a la bolsa, porque en esa época la gente salía a la bolsa mucho más temprano. Y eso fue en marzo, creo que 2001 o 2000, no me acuerdo cada año, pero fue peak del Nasdaq. Llegando a junio, la compañía entró en bancarrota. Fue así de rápido. Right? Fue una experiencia muy formativa que me ayuda mucho en trabajar con los emprendedores en Latinoamérica, donde aprendí algo muy importante, que fue, hay periodos donde la gente
se olvida, digamos, las leyes de la física. Y yo me acordaba de la evaluación de la compañía y nosotros hablando, what the hell's going on, right? Y tú sabes qué, las leyes nunca cambian. Una compañía tiene que hacer plata, period. Y hasta que llegas a un punto de default alive, estás jugando un game de, ¿cómo se dice? Ruleta rusa. Ruleta rusa. Porque dependes en tu habilidad de levantar la próxima ronda. Y si los mercados están abiertos, great. Pero tú no tienes ese control. Anyway, sobrevivimos y de ahí me fui a Yahoo y sí, eventualmente en compañías más pequeñas de startups. Ahorita nos acabas de dar un pequeño tráiler de tu tesis y filosofía de inversión. Y voy a leer una cita que me dijo Pedro, fundador de Cachea, en preparación de la entrevista, que me gustó mucho. Dijo, creo que Iván trae el venture de vuelta a la palabra de venture capital. Apostar en una startup y en un país, Venezuela, donde la imagen pública ha sido la peor de cualquier país de Latinoamérica. A ver, lo gracioso es que invertir en Venezuela ya es una apuesta difícil. No lo hiciste una vez, lo has hecho 2 veces, ¿no? Yami también. Y muchos ven este mercado como un riesgo extremo. Tú decidiste ir en contra. ¿Por qué apostar en un país como Venezuela? Las startups ya son suficientemente riesgosas. Hay 2 respuestas. Primero es, digamos, como punto de vista alguien con un fondo de venture capital. Mire, en las etapas donde yo invierto, cada inversión tiene que tener la potencial de devolver todo el fondo. Entonces, siempre estoy buscando oportunidades que son, por definición, por decirlo en inglés, outlier. Fuera de la media. Ya, que tienen una potencial gigante. Y eso es que multiplican tu dinero por 20, 25 veces. Sabiendo que va a haber dilución, y cuando yo entro a haber dilución fuerte, entonces por lo menos 50%, en muchos casos de pronto más. Entonces, si yo quiero devolver 25x al fondo, tiene que ser 50x desde ese punto de entrada, porque va a haber más dilución y todo eso. Anyway, entonces yo cada oportunidad tengo que pensar, hay una posibilidad que puede llegar a eso. Entonces siempre estás buscando cosas que son muy raras. Y en el caso de Pedro y Cachea, fue, digamos, el outlier de los outliers. En el tiempo que yo estaba hablando con él, yo lo conocí en septiembre de 2023 y duré 5 meses para llegar a un punto, no de convicción en el negocio, pero convicción en un fintech de Venezuela. Pero como negocio, él aumentó su AR 15x en los primeros 3 meses que lo conocí. Y son números increíbles. Entonces llegué a un punto, mire, yo hablé con mis LPs y me dijeron, mire, tú puedes invertir en una inversión en una compañía en Palo Alto y al año se puede quebrar. Entonces, siempre hay riesgo, right? Pero ¿cuántas veces puedes invertir en una compañía que literalmente está trayendo crédito a los usuarios de todo el país y donde los números son comparables a lo que era Nubank al mismo tiempo? Y piensa eso. Nubank en un país mucho más grande, con una economía mucho mejor, right? Y lo que está viendo en Cachea era post-product market fit, pero de un nivel increíble. Entonces, a un punto yo dije, si yo no puedo apoyar a Pedro, ¿qué estoy haciendo? Y ahora, al mismo tiempo, el LP me dijo, Iván, una inversión en Venezuela, no problem. 10, quiero mi plata. So, para mí eso es, es una inversión, es parte de un portfolio, pero es una oportunidad de hacer algo muy importante a un nivel de un país. Hablando de países, sé que el asesinato de Galán en 1989 marcó profundamente tu vida o tu experiencia de vida. ¿Cómo influyó en ti ese momento y sobre todo tu trabajo como inversionista? Antes, pues yo nací en Colombia, pero vivo aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Y mis padres eran de familias grandes, entonces siempre estamos viajando para los veranos y la Navidad. Y me acuerdo, siempre cuando estamos viajando, antes era Centroamérica, de pronto ya llegando a Colombia, yo siempre miraba por fuera del avión
Y era algo increíble. Se veía tan bonito y eso. Y mucho mejor. Yo vivía en Texas, en Houston, y eso es como no sé cómo decirlo en español, muy plano. Pero llegaba y me acuerdo, la familia era de diferentes niveles socioeconómicamente. Entonces, ver la pobreza, right? Y ver cosas que no estaba acostumbrado. Y siempre está pensando cómo podemos ayudar, cómo se puede mejorar. Y yo me acuerdo hablando con mi tía Lilia. Ella está trabajando en el gobierno y estamos en agosto del 89 y quedándonos con tía Lilia. Mataron a Galán y me acuerdo en esa noche, era como departamentos, un edificio así, y la gente llorando. Y era como un eco de gente llorando por los, I don't know, Wow. the apartment complex, right? El próximo día me fui al aeropuerto porque tuvimos un viaje, ya fue coincidencia, y el ejército está alineado yendo hacia El Dorado. Y en las noticias el taxi tenía el radio y había una sesión de emergencia en el Congreso y eso fue algo muy fuerte. Entonces, y para la gente de los Estados Unidos, la cosa más cerca era el asesinato de JFK. Y eso fue algo muy fuerte. Entonces, de ese momento, yo estaba estudiando en Harvard, estaba en pre-med, mis padres, los dos eran doctores, y como el primer hijo, el primer, como se dice, nacido, inmigrante, tenía que ser doctor. Pues yo le dije a mi mami, mire, voy a hacer el pre-med, pero quiero aprender algo que pronto algún día pueda ayudar a Colombia. Entonces estudié economía de desarrollo, development economics, y no, siempre en mi mente quería hacer algo. Como emprendedor, tu trabajo es hacer crecer el negocio, pero terminas invirtiendo tu tiempo en organizar el caos de dirigir un equipo. Si tu equipo vive atrapado en reuniones eternas o buscando documentos perdidos, no es un problema de talento, es un problema de claridad. Por eso, Notion y su inteligencia artificial organizan todo por ti. Resume feedback de clientes en próximos pasos, convierte ideas sueltas en un pitch concreto y automatiza tareas repetitivas para que avances rápido. Menos caos interno, más crecimiento real. Y por eso nos aliamos con Notion para ofrecerte 3 meses gratis de Notion Plus más inteligencia artificial ilimitada. Usa el enlace en la descripción del episodio, aplica ahora seleccionando Startupeable y usa el código NotionXStartupeable. Nosotros mismos usamos Notion y ha desbloqueado el potencial de nuestro negocio. Pruébalo tú también. Siento que mucho de lo que hablas es comparar, ¿no?, las cosas que veías en Estados Unidos, luego en Silicon Valley, con Latinoamérica. Y algo que siempre dices es que hoy Latinoamérica se parece mucho a Silicon Valley en los años 70. ¿Por qué? ¿Qué similitudes ves? ¿Y qué también crees que nos falta para explotar en innovación como lo ha hecho esta área donde estamos? Si tú te regresas a Palo Alto, digamos, en el año 75, y imagínate que tú estás trabajando en Nueva York, en un banco de inversiones, right? De pronto en Salomon Brothers o Merrill Lynch o algo así. Y llegas a Palo Alto, a University Avenue, y conoces a Don Valentine de Sequoia. Y le dices a Don, man, este negocio tuyo está horrible. Es súper pequeño, no hay muchos exits. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Debes venirte a Nueva York y invertir en compañías más grandes o trabajar con nosotros. Y en ese momento, Don Valentine, me imagino, está conociendo a Steve Jobs, a los de Atari, right? A todo esto lo que está pasando en esa época. Imagínate al mismo tiempo Bill Gates está probablemente empezando, estudiante en Harvard, pensando de lo que él iba a hacer, Genentech y todas estas cosas iban a pasar, pero no habían pasado. Habían unos exits famosos como Fairchild Semiconductor, pero todavía súper temprano, right? Entonces, yo miro a Latinoamérica hoy y tenemos de un lado unos exits, como obviamente Mercado Libre, Nubank y otros,
tenemos una generación de gente que ha trabajado en tecnología. Entonces, hay un modelo de negocio, hay talento que tiene experiencia. Si tú te ves a ese mismo tiempo, los primeros startups de technology, si lo puedes llamar startups, eran en los años 60. Sí. Tienen los exits. Ya tienes Intel empezando. Entonces, yo creo que es más desde punto de vista de la madurez del ecosistema. Yo pienso que empezó Latinoamérica todo de startups más o menos 2010, right? Creo que Monashis empezó en 2005. Mercado Libre fue como un pionero, right? Esos son de fuera de eso. Pero yo creo que el negocio más moderno es 2010. Empezaron los fondos en México. Entonces ya estamos 15 años después. Pues no sé cuándo empezó Fairchild, pero me imagino fue 63, 62. Hace 15 años estás en los finales de los años 70. Por eso hago la comparación. Te voy a hacer una pregunta que no sé si es incómoda, pero yo siento que tú tienes un optimismo que incluso uno no lo ve en Latinoamérica mismo sobre la región y obviamente para Numundo has tenido que hacer fundraising, levantar capital, hablar con otros inversionistas, con family offices, con corporativos. ¿Sientes ese mismo nivel de optimismo que tienes tú en la región? Sí, la pregunta es que si yo creo que los que viven aquí tienen el mismo optimismo que yo tengo sobre Latinoamérica, pues la respuesta es no. Right. Yo hablo más de los líderes en la misma región, ¿no? De family offices que invertían en startups, de corporativos que invertían en startups. Ya. Te respondo con esta pregunta con otro cuento y después regresamos a la pregunta. El otro tesis que yo tenía cuando yo empecé es que Latinoamérica, hay una comparación a los años 70 de los Estados Unidos. El otro es los años 2000 en la China. Si tú miras lo que pasó entre el año 2000 y 2020, fue un cambio del estado económico de la persona, digamos, más pobre. Promedio de la gente en China vivía de un nivel muy bajo. Y fue como una revolución industrial que pasó en los Estados Unidos por 100 años, pasó en 20 años, right? Y al mismo tiempo, había unas compañías de tecnología que se empezaron que fueron increíbles, right? Y si tú me hubieses preguntado en el año 2000, hey, Iván, ¿debemos invertir en compañías en la China? Yo te diría, es un gobierno comunista. En esa época están todo lo que era los ¿cómo se dice? Piracy de IP, especialmente los cines y todo eso. Nada. Pero ¿qué pasó, right? Algo increíble pasó, right? Entonces, y si me imagino, si tú preguntabas a alguien en la China la misma pregunta, a alguien, no sé qué es ser rico, pregunta a alguien en Hong Kong, right? Me imagino que dirán lo mismo. No way. Right? Entonces yo creo que hay algo muy parecido en Latinoamérica. Ese es siempre el problema del huevo y la gallina. ¿Cuál es el primero? En Asia, los family offices, la gente que ha hecho plata, reinvierta en la región. Y ha sido algo increíble. En Europa y en Latinoamérica están tratando de diversificar. De sacar su dinero. O sacar su dinero, o por lo menos preservar lo que tienen y tienen mucho menos apetito para riesgo. Y no es que lo entiendo, right? No es que no es algo racional. Pero no, la respuesta muy fácil es que no. Yo quiero ser... Más oportunidad para ti. Yeah, I'm like, obviamente hay como inversionista que tiene que levantar capital. Yo como emprendedor, eso es mi problema para resolver. A partir de esto, ¿no? Los inversionistas creo que suelen seguir tendencias, ¿no? Hoy inteligencia artificial es esa gran tendencia. Pero tú has hablado de adoptar un enfoque contrario al invertir, sobre todo en mercados y fundadores que otros no quisieran invertir. ¿Tienes un caso donde todos pasaron de largo y terminó siendo una gran oportunidad? Y mire, esas son cosas que toman tiempo. Yo no sé qué va a pasar. Hay unas inversiones que he hecho que les va bien ahora, pero nunca sabe. Pero probablemente el caso más claro, por lo menos otro caso que no es Cachea,
Fue el caso de Myron Sandoval y Juan Carnao, OCN. Yo me acuerdo, no voy a decir el nombre, pero tuve una reunión con un VC muy importante en la región y me dijo, como se dice en inglés, funny not funny, que yo estaba loco por invertir en OCN. Y estaba loco por invertir porque apoyé a un emprendedor de 20 años. Y entonces, no es que yo estoy buscando algo que es contrario, te diré. Es más que el modelo que yo tengo es un modelo de super deep due diligence, right? Okay. Y entonces, yo de una manera u otra trato de eliminar riesgo, right? Pero porque especialmente en esa época, el valor de ¿cómo se dice? Propuesta, el value proposition de los VCs, digamos, en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos también, entre el año 2020 o 2021, 2022, fuera cómo rápido podían dar una respuesta. Exacto. Yo creo que eso es una locura. Entonces, obviamente, uno tiene que tener... Y lo sigue siendo, o sea, muchos fondos. La primera pregunta que yo tengo es que si tú necesitas plata en una semana, no soy tu inversionista. Entonces, hablamos de Myron. 20 años, out. Immediately, right? Pronto ni una reunión, right? Sí. Aquí en los Estados Unidos hay cuentos de Figma, de todos. Hay muchos de gente muy joven. So, cuando tú me hablas por qué hago lo que yo hago, por qué creo que hay una oportunidad, por qué hay una necesidad de lo que yo estoy haciendo en Latinoamérica, porque hay mucha gente que ni tienen una reunión. Segundo, en el caso de Myron, yo traía con él por 3 meses antes de lanzar. Esto no era una discusión de deme tu pitch deck, hacemos 3 llamadas y te doy una decisión. Entonces yo sabía mucho más y podía tener un nivel de convicción mucho más alto. Tercero, tampoco soy muy diferente. Cuando yo me reuní con Myron en los primeros 2 o 3 minutos, yo sabía que había algo muy diferente de Myron. Y cuando llegamos al final de esos 3 meses, de mi punto de vista, yo creo que encontré el Bill Gates de México. Ahora vamos a ver con el tiempo si eso fue correcto o no. Pero eso es un emprendedor de primera clase. Y he happens to have 20 years old cuando lo conocí. Hablando de equipo y de fundadores, muchos inversionistas suelen decir el equipo lo es todo, ¿no? Como que baso mi decisión de inversión principalmente en el equipo. Pero también te he escuchado hablar de que a veces incluso pones el product market fit antes que el equipo. Que suena una visión un poco más contraria o no tan común, incluso menos marketeable. No siempre quiere decir primero el equipo y nada más. ¿Cómo llegas a esa conclusión y cómo se traduce en la forma en que inviertes? Mira, hay unos puntos de vista que son convencionales y por una razón, porque obviamente el equipo es muy importante. Pero hay mucho, no sé cómo decir esta palabra en español, pero un concepto en inglés que es survivorship bias. Ajá. Okay, que el sesgo de supervivencia. Sí, el cuento de la historia es por los ganadores. Sí. Okay, entonces, si yo te doy miles de startups con todos equipos increíbles. Yeah. Empezamos con esto. Cada VC invierte en una compañía y dicen que el equipo es tan importante, whatever. Pero todavía hay pérdidas de 50%, 30%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Tu due diligence fue malo? Y esto es gente que tiene años y años y años. Es obvio que no solo es el emprendedor. Es una cosa muy obvia. Pero es como dice, necesario, pero no es suficiente. Uh-huh. En el mejor caso tienes los dos. Y esos son los casos de éxito que todos nosotros conocimos. Pero hay tantos casos de equipos buenos yéndose sobre una dirección que no tiene mucho potencial. Y como dice Warren Buffett, si tú me das un equipo muy bueno con un mercado horrible, yo te digo cuál va a ganar. Right? Entonces, no es tan fácil decir que solo es el equipo. Obviamente es súper importante. A eso me importa mucho. Pero podemos hablar más tarde cuando yo digo no, porque es no, pero muchas veces no es el equipo. Vayamos por esa línea. ¿Qué es un mercado al que le dices no, por más de que haya un emprendedor
brillante en la conversación. Y esto me ha pasado, no sé, 3 veces en las últimas 2 semanas. So eso lo siento. Right? Es para mí, y yo siempre digo lo de emprendedor, yo soy un N de 1. Right? Entonces, lo que yo te estoy diciendo de pronto es muy diferente a otros y no estoy diciendo que es bueno o malo. Pero para llegar a convicción, yo tengo que tener un punto de vista de qué va a pasar en la industria, digamos, si todo te va bien. Avanzamos 3, 4 años. Obviamente, esto es la última cosa, pero al principio hay mucho due diligence sobre otras cosas, pero al fin y al cabo, yo le digo al emprendedor, imagina que todo te va bien. Vivimos en un sistema de capitalismo, ¿no? Entonces vas a tener competencia. Los grandes van a hacer algo o nuevos entrantes. Y yo digo no casi en todos los casos donde yo estoy confundido de qué es lo que va a pasar. Okay. No hay una regla que dice, no tienen competencia o sí tienen competencia, pero tengo que tener una lógica que el emprendedor me dice y que yo creo sobre qué va a pasar, si hay ventaja competitiva o si se puede llegar. Y si no, es muy difícil para mí invertir. Aunque sea un mercado grande. Oh, yeah. Y yo he hecho inversiones donde casi son el opuesto. Uno dice, ¿por qué dice sí en esto y no en este? Y, danos el ejemplo. Pues seguimos con One Car Now y Cachea, porque son ejemplos muy interesantes. En el caso de One Car Now, de OCN, habían por lo menos 2 compañías que recibieron mucha plata. Yeah. Y yo te diré, hay más. Un Kavak, un Nexu. Nexu, Colby. Yeah. Autofin, los grandes. Habían varios, right? Pero estamos en la mitad del peak pandemia, digamos, gente que levantó más de 100 millones de equity, deuda. Estamos en la época donde la gente está hablando de integración vertical, que para resolver problemas en Latinoamérica tenías que ser dueño de todo, right? Entonces habían unos competidores que tenían los talleres, eran dueños de talleres, entonces yo pensé con Myron que tú vas a ser el Southwest Airlines de esta industria. Y los demás van a ser Continental, American Airlines, United, etc. Ellos levantaron mucho más plata, pero tú vas a ser más eficiente, más rentables y vas a tomar los riesgos mejores. Y vamos a ver qué pasa en 2 años. Porque yo sabía, viviendo por el .com boom y bust, en diciembre del 21, yo dije, this is not going to end well. Eso vamos a entrar en un periodo que va a cambiar. Y eso fue cuando me conocí con Myron. Fue creo que diciembre 21 del 2021. Entonces, hablé después con una compañía que era una de estas competidores más grandes y hablé con el Head of Growth de esta compañía porque él se salió y está empezando algo nuevo. Yo, ¿qué pensaron cuando empezó OCN? Y me dijeron que se reían. Y hace una semana esa compañía se vendió. Okay. Eso es un caso donde hay mucha competencia, pero yo dije, creo que esa gente va a tener dolor. Y eso es lo que pasó. Y yo no es que tenía ¿cómo se dice? Un crystal ball o algo así, pero las leyes de la física se mantienen. Había un tesis que yo podía pensar, una posibilidad, digamos. Y en el caso de Cachea, en el caso de Yumi, ¿quién iba a competir con estos 2 emprendedores? ¿Quién tenía ese entendimiento de su negocio? Y en los 2 casos habían posibilidad de efectos de network. Entonces, donde si siguen creciendo, va a ser mucho más difícil en el futuro para alguien nuevo entrar. No es que es imposible, pero va a haber barreras. Y más o menos eso es lo que pasó en esos 2 casos. Me encanta estos 2 ejemplos y como dices, 2 mercados muy contrarios. Así que está increíble para quienes nos escuchan entiendan la dinámica de pensar en estas tesis de inversión. Ahora sí, hablemos más de las personas, ¿no? De los fundadores en los que estás apostando. Creo que varios de los emprendedores que nos has mencionado
muestran que son emprendedores que, como el caso de Myron, creo que es más claramente 20 años, obviamente no tiene mucha experiencia, y te has vuelto, creo que, relativamente conocido por identificar talento en lugares donde otros no ven, ¿no? Fundadores que no tienen pedigree de Silicon Valley o de un MBA o no trabajaron en un gran unicornio. ¿Qué señales buscas en emprendedores que a lo mejor otros inversores ignoran o no le dan tanto peso? Mire, yo creo que yo busco las mismas cosas que otra gente busca. De pronto yo tomo esas reuniones que ellos no toman. Entonces, ¿quién toma esa primera reunión? ¿Es el GP o es un analista? Yo tomo, no, el equipo soy yo, right? Entonces, la decisión más importante que yo hago es que si voy a tomar la reunión o no. Si alguien de pronto tiene un jefe y van a decir sí o no, entonces tú estás optimizando dos niveles. No estás enfocado totalmente en el emprendedor. Estás pensando en qué va a ¿puedo pasar el próximo etapa? Pues yo soy el que hace la decisión. Entonces, yo creo que eso es parte más importante que nada más. No. Pero aún eso, digamos, yo tengo una reunión con alguien que no tiene experiencia anterior, no tiene pedigree, whatever. Yo busco 2 o 3 cosas que cuando los veo, me animo. La cosa más importante a mí en la primera reunión es la claridad del pensamiento del emprendedor. Y no estoy diciendo que el pitch deck es perfecto, pero que me pueden explicar por qué están haciendo lo que están haciendo, qué es el secreto que ellos tienen en el mercado, que creen que pueden construir algo que otros no han visto ya. Eso cuando yo conozco a alguien, y eso fue lo que vi en Myron en los primeros 2 o 3 minutos. No sabía que tenía 20 años. Cuando yo tomé la reunión... Se ve mayor, Myron. Se escucha mayor también. Cuando yo tomé la reunión, vi en su LinkedIn que casi no tenía nada. Entonces yo estaba pensando, esto es una fraude, o algo es un scam, o es alguien muy joven. Entonces yo empecé y hablo un poquito de mi modelo de hablar con los emprendedores, pero después que él hizo 5, 6 minutos, 10 minutos de su pitch, yo nunca interrumpo. Solo me enfoco en aprender y entender lo que me están diciendo. Paré la reunión y dije, Myron, ¿cuántos años tienes? Y él me dijo, 20. Y después miré a su co-founder, Manuel. Y Manuel, ¿cuántos años tienes? 20. I'm like, oh, shit. pero en los primeros 2, 3 minutos, Myron me explicó el problema, lo que están haciendo en una manera muy simple. Fue como estar hablando con alguien de 40 años. Right? Y yo tengo 4 hijos, o 2 niñas, 2 niños, y yo sé que es alguien de 20 años. Yo como alguien de 20 años, and I'm like, okay, hay algo muy diferente a esta persona. Me acordaba mucho, la gente habla de pattern recognition, mucho en este negocio. Me acordaba de un emprendedor, el CEO de Meraki, que vendió esa compañía por $1 billón. Después empezó algo que se llama Samsara, que lo tomó a la bolsa y ya tiene una valoración de 20 billones, no sé, más de $1 billón de ARR. Y yo trabajé con Sanjay cuando él tenía 24, 25 años y fue lo mismo. Alguien no tenía experiencia. Fue la primera vez que yo vi algo aquí en Silicon Valley. Se habla mucho de first principles thinking. Y yo, pero cuando me trabajé con Sanjay fue algo, no, eso es realidad, porque él no tenía nada de experiencia. Pero uno veía cómo él pensaba. Él no era, te doy una respuesta inmediata. Él pensaba, eso es hablaba. Y yo le dije a mi esposa, wow, creo que yo trabajo con Yoda. Y cuando yo estaba trabajando con Myron, fue algo muy parecido. I was like, wow, se parece mucho a Sanjay. Entonces, a ese momento, yo no tenía convicción todavía en el negocio, pero yo le dije a Myron, mire, tienes 20 años, no has ido a la universidad. Yo casi nunca invierto esta etapa antes de lanzar, pero me gusta mucho lo que ustedes están haciendo y si tú estás disponible a reunirte conmigo cada viernes por los próximos 3 meses. Hice un bar muy alto porque él me dijo que iba a lanzar en febrero. Y ahí puede ver, va a lanzar o no. Y gracias a Dios dijo que sí. Pero la claridad de pensamiento es lo más importante. Es lo que busco más que todo.
Me gustaría generalizar esta idea de la claridad de pensamiento y cómo la identificas en un emprendedor. Mencionaste, no interrumpo, solo escucho. ¿Hay algo más, quizás en términos de preguntas o pruebas o situaciones que te ayudan a descubrir esa característica en un emprendedor? Pues primero que todo, yo tengo un proceso. Yo les digo a los emprendedores cuando empiezo, mire, haga tu pitch como quieras. Si quieres platicar o si has trabajado en un pitch deck, yo sé que hay mucho esfuerzo en esto y me imagino que todas las preguntas que yo voy a tener van a estar en el pitch. Entonces, ¿por qué no presentas y espero hasta que acabas? Y cuando acabas, ahí empezamos a platicar como un brainstorming, right? Entonces yo no digo nada y después empiezo a hacer preguntas y más que todo yo empiezo con qué es el problema que están resolviendo. Porque yo creo que mi tesis de inversión, algo muy importante, es que la razón que las compañías no tienen éxito es porque están resolviendo algo que no es un problema muy importante para mucha gente. Es un nice to have, no es un must have, right? Entonces yo trato de enfocarme por qué es este problema tan importante, tan doloroso, que si alguien lo resuelve, es algo que ese usuario tiene que tener. Y hay gente que puede responder a eso, mire, trabajé en esa industria o me dan un caso muy simple. Entonces eso es una pregunta muy importante para mí. Hay otra pregunta que siempre hago y la gente que ha reunido conmigo lo ha oído muchas veces y eso es la parte de la ambición. Entonces yo hago la pregunta, dime cómo llegas a 1 millón, cómo llegas a 10 millones y cómo llegas a 100 millones de ventas anuales. Y no estoy esperando que hay un modelo súper específico, whatever, pero más que el emprendedor o lo ha pensado o puede pensar rápidamente la respuesta a eso. Porque entender que es posible llegar a 100 millones es obviamente algo que es como decir el tamaño del mercado. Pero prefiero ver cómo responden a eso. Entonces, es tamaño de mercado y a la vez que se lo cree factible. Ya. Todavía eso ya hace 3 años que me reuní con Myron y yo todavía me acuerdo la respuesta fue muy fácil. Más o menos cada 100 carros era como 1 millón de ARR, porque ellos cobran como $600 al mes, algo así. Entonces, para llegar a 1 millón, 100 carros. Para llegar a 10 millones, 1,000 carros. Para llegar a 100 millones, 10,000 carros. Después le pregunté cuántos conductores de Uber y Didi hay en el mercado. Pues por ahí 220,000. So, ¡pum! 5% para llegar a 100 millones sin salir de México. Y uno aprende como inversionista, es muy diferente. Si es algo B2C, van a ser números mucho más grandes. Entonces, después tenemos una discusión. ¿Cómo vas a adquirir esos clientes? Right? Entonces, es una pregunta ¿cómo se dice? Que jala y vas en direcciones donde vas a entender cómo, conocen el mercado y el negocio que están construyendo. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Voy a hacer una pregunta muy egoísta, que es algo que me interesa en saber cómo haces tú, porque creo que hay inversionistas que se enfocan mucho más en preguntas de la persona, del emprendedor, cómo creció, relación con sus padres, de dónde viene, qué hacía de pequeño, versus preguntas más de hablemos del mercado, hablemos del problema, hablemos de cómo adquieres clientes. ¿Cómo balanceas ambas o preguntas o tienes algún punto de vista? Yo te diré que eso depende mucho en el tiempo que tú crees que vas a tener con ese emprendedor. Como en la primera reunión, yo no sé si va a tener otra discusión. Entonces yo me enfoco más en entender qué es el problema que están resolviendo. Como hablamos antes, yo miro a muchas cosas.
Si llega a un punto de decir, hey, yo quiero otra reunión porque esto está muy interesante. Probablemente en esa segunda reunión empezamos más sobre por qué empezaste este negocio. De vez en cuando hago esa pregunta en la primera reunión. Tuve una reunión hace unos días con un equipo, una compañía que se llama Simple. Con X. Con X. Y el emprendedor, Dani Sujo, era un Managing Partner Director de McKinsey antes de emprender. Entonces, para mí, eso fue una pregunta. ¿Por qué empiezas a emprender? Porque esto es como... Dejó un salario... eso es difícil, grueso. right? Entonces, hay casos donde sí hago esa pregunta en la primera reunión, pero en general es más para los próximos. Te quiero hacer una pregunta que me recomendó hacerte Myron. Myron me decía, oye Enzo, hay sectores súper saturados, ¿no? Muy competitivos como fintech. En el caso que describiste, ¿no? de préstamos para coches en México, donde sobre todo hace 2 o 3 años había muchísimos competidores. ¿Cómo identificas al fundador que puede ejecutar en una categoría que ya está súper competida? Yo creo que esto es algo también, digamos, profesionalmente vivir aquí por 30 años. No. Hay muy pocos casos, digamos, en la historia de startups aquí en los Estados Unidos, donde estás entrando en un mercado totalmente nuevo, right? Hoy en día hay unos casos con la inteligencia artificial y obviamente hay casos así, pero siempre estás en un negocio donde ya hay los incumbents. Sí, incumbentes. Incumbentes, right? Y en los Estados Unidos, los incumbentes son en muchos casos muy fuertes, right? Estás entrando en un mercado donde ya está Microsoft o en databases donde está Oracle, donde está... Entonces, la idea que uno va a invertir en un mercado donde hay mucha competencia, pues es lo que se hace todos los días aquí, right? Entonces, que hay competencia no es la cosa, es que cómo vas a ganar. Entonces, tú puedes entrar en un mercado donde no hay nadie, pero tu idea o modelo de negocio es horrible. No importa que no hay nadie. O vas a entrar en un mercado donde hay miles de personas y tienes un tesis, ¿cómo vas a ganar? Yo creo que es más importante como inversionista, por lo menos un valor que yo tengo muy importante es la curiosidad. No sé si tú viste Ted Lasso. Sí, claro. Y hay una escena que fue muy importante, yo creo. Cuando estaban jugando dardos. Los dardos. Y están haciendo apuestas y él está hablando como no sabía cómo jugar el juego. Y la otra persona que está hablando, Prante hizo el asunto que Ted no sabía cómo jugar dartas. Y él dijo un punto y fue buenísimo. Y él dijo, es muy importante ser curioso y no ser, ¿cómo se dice esto? No suena, judgmental. Juicioso, no juzgar. Ok, entonces yo creo que hay mucha gente aquí también, pero especialmente en Latinoamérica, que viene a reuniones con emprendedores con una idea ya, este negocio no va a tener éxito, o este emprendedor. Y eso es una manera de equivocarte mucho y especialmente no ver cosas que van a tener mucho éxito. Aquí en los Estados Unidos, no es que eso no pasa, y yo creo que eso es algo malo, pero hay tantos casos de éxito de emprendedores jóvenes, de emprendedores sin perfil, de emprendedores haciendo algo en un mercado súper complicado. Entonces, es muy importante, right? Entonces, para mí no es que estás en un negocio lleno de gente o no, ¿qué es tu tesis? ¿Por qué vas a ganar? Si yo tengo confianza en esto, pues let's go. Alguna vez escuché a Michael Seibel de Y Combinator en un podcast decir como una de las ventajas que tiene un emprendedor en Silicon Valley es que hay muchos inversionistas que fueron probados incorrectos múltiples veces y por lo tanto el inversionista tiende a ser más humilde al evaluar una compañía aquí versus otros países donde como los ecosistemas se mueven más lento es más difícil ver esos casos de uy, sí, no tomé la llamada, uy, sí, ignoré a este emprendedor y a los meses o al año me probó que estaba en lo incorrecto, por lo tanto debería escuchar más y ser menos. Y hay una cosa que te diré que, es como si es un hot take, right? Pero emprendedores me han dicho esto.
y yo lo creo, right? En los Estados Unidos hay tanta competencia en cada nivel que la gente más rica en una generación se cambia. Obviamente hay unas familias, los Rockefellers, los de Walmart, los Waltons, que obviamente hacen buenas decisiones con su plata y siguen siendo muy... Pero Elon Musk hace 20 años no era Elon Musk. Exacto. Entonces hay una movilidad socioeconómica muy fuerte en los Estados Unidos y muchos ejemplos y whatever. En Latinoamérica, yo creo que en muchas partes del mundo hay menos. Sí. Entonces, si tú vienes en un país, yo creo que esos son todos los países en Latinoamérica, donde un grupo de familias o, digamos, unos grupos empresarios dominan la economía por 20, 30, 50, 100 años, entonces, ¿qué es el modelo de éxito? Right? Del Don, right? Entonces hay un family office, tienes que hacer networking, tienes que estar en el club. Entonces, ¿qué va a pasar? Gente que está en esas comunidades, que tiene ese perfil, va a tener acceso a capital. Ahora en términos un poquito raros, diferentes de los Estados Unidos, pero van a tener oportunidades. Si tú no eres parte de ese club, good luck, right? Entonces no es que no es racional, right? Si yo hubiese vivido en ese sistema, pronto I'm like, okay, estas son las reglas del juego. Pero yo creo que ojalá cambiamos esas reglas. Me gustaría hablar más de tu trabajo con los emprendedores. Has mencionado ya múltiples veces en la conversación que tu forma de evaluar una empresa no es una manera convencional, donde como había trabajado como inversionista, usualmente un proceso de evaluación es un mes, quizás un mes y medio, para una ronda grande es largo. Tú incluso en etapas muy tempranas donde otros fondos o otros inversionistas se enfocan en rapidez, ¿no? en darte respuesta en 1 semana, 2 semanas, tú como le dices al inicio al emprendedor es yo te voy a dar la respuesta en 3 meses, ¿no? Entonces es un proceso muy largo y te he escuchado comparar ese trabajo con entrenar a deportistas de alto rendimiento, ¿no? Como Michael Jordan. ¿Qué significa este proceso de trabajo en la práctica y qué habilidades o qué cosas trabajas con los emprendedores en ese tiempo para pues, llevarlos a un siguiente nivel? Okay, voy primero que todo a clarificar unas cosas. La decisión que yo tomo de vez en cuando es mucho menos que 3 meses, pero nunca va a ser 3 días, nunca va a ser 1 semana, right? Parte de esto es... En mi fondo hay un concepto de construcción del portafolio. Yo en este primer fondo decidí tener un portafolio más concentrado. Solo invertir en 20 compañías. Entonces, para alguien invirtiendo en etapa temprana, eso es un portafolio muy, muy pequeño. Para presemilla. Para presemilla, semilla, 20 es like crazy. El fondo de presemilla, para quienes nos escuchan, quizás promedio invierte en 40, 50 compañías. Y Combinator invierte en cientos de compañías. Entonces, digamos, un portafolio de 30 sería bien concentrado, right? Eso es más como un Series A portafolio, right? Entonces, y la segunda parte que es como decir el product market fit para los emprendedores, uno tiene que tener un GP, Investment Strategy Fit. Soy solo GP. Yo no puedo hacer 40 decisiones buenas o 60, good luck, right? Pero yo creo que puedo hacer 20. Y entonces es un proceso y yo puedo actuar un proceso de due diligence muy fuerte. Yo también puedo tener un nivel de confianza con los emprendedores y eso es parte de la estrategia en LinkedIn y todo eso. Entonces, yo puedo ejecutar esta estrategia bien y yo creo que mejor que otros, right? Pero tampoco es 3 meses todas las veces, right? So, empiezo con eso. Yo tengo 2 cosas que pienso. Antes de invertir, es más como el pensamiento de alguien buscando un artista de música. ¿Right? Es como el producer o el talent agent. Entonces es, digamos, si estamos hablando de Estados Unidos, yo vi hace unas 2 semanas, yo estaba en Las Vegas a ver los Águilas, the Eagles. Y en los años 70 había un producer que se llama David Geffen. Está empezando. Y él llegó a Los Ángeles y se fue a todos estos sitios, el Troubadour, Sunset Strip, y encontró a Jackson Browne, Linda Ronstadt y los Eagles. Y entonces yo, aparte mi trabajo es ir a todos esos bars donde están tocando los artistas y encontrar a Maluma.
y veo a Maluma en Medellín y digo, wow, este es un artista increíble, right? Entonces, yo no soy el talento, él es el talento, pero yo tengo las relaciones con todos los concert promoters, con todos los record labels. Yo puedo hacer algo para ayudar a esta persona a avanzar más rápido en su visión artística o lo que está creyendo. Entonces, parte de esto es la identificación de talento. La segunda parte ahora es, ok, ya estamos trabajando juntos. ¿Cómo puedo ayudar la trayectoria de este emprendedor? Tampoco es que yo no estoy trabajando en la compañía. Si yo estoy trabajando en la compañía, hice una inversión mala. Pero es más que puedo levantar en una manera. Y eso depende mucho en la compañía y en el emprendedor. En unos casos es solamente ser, como decir, un vendedor del equity, right? Que yo puedo decir el cuento de este emprendedor a todos los inversionistas aquí en los Estados Unidos, a otros en Latinoamérica, a gente en Brasil, a la gente de deuda, right? Entonces yo les digo, en ciertos casos, yo soy tu mejor equity salesperson en los Estados Unidos. Y eso es muy importante porque si llegan a un punto de éxito, van a tener que levantar plata aquí, right? Entonces hay gente que pronto por eso quieren que yo esté en el cap table. En otros casos es decir el cuento en una manera que la gente aquí va a resonar más. Entonces yo hago muchos casos, te diré casi en todos los casos, trabajamos en el pitch deck. Y eso lo hago muchas veces durante el due diligence. Porque yo les digo, mire, hey, trabajamos a ver qué pasa, pero al fin y al cabo tú vas a poder levantar plata mejor después de nuestro proceso que antes y trabajamos juntos. Entonces eso es un proceso para mí, ver cómo trabajan, cómo toman el feedback. No es que tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo, pero es un proceso de aprendizaje de los dos lados, right? Entonces muchas veces me enfoco en el pitch deck. Yo quiero que ellos tienen algo mejor, aunque yo no invierto, right? Han visto casos donde eso, y sigo ayudando a gente que donde no invertí. Pero for sure, si tú tienes inversión en un mundo de ventures, you have to be better at fundraising después que nosotros trabajamos. Y en otros casos mire, ser emprendedor es difícil. Yo nunca he sido emprendedor, pero he trabajado en equipos y he visto todo eso como empleado, right? Entonces hay casos donde, hey, tengo un problema con un ejecutivo o, oh my God, las elecciones en Venezuela, puedo ir a tu casa por una semana, whatever. Hay casos donde esto es un negocio de confianza, de trust. Pedro me dijo que actúas casi como un terapeuta para tus emprendedores. ¿Cuáles son los problemas o situaciones más comunes que te toca enfrentar o tratar en ese rol? Cada emprendedor es muy diferente. Hay unos que se abran más, hay otros que se abran menos. Yo diría, es más que terapista, más que en inglés hay una palabra que se llama sounding board. Entonces, llegar a una relación con el emprendedor donde ellos están pensando algo, pero quieren un punto de vista de alguien que no está metido día a día en lo que está pasando, me mandan un WhatsApp y yo respondo inmediatamente o tenemos un Zoom o lo que sea. Y puede ser de cualquier cosa. Entonces, eso es otra cosa que no sé. De pronto hay inversionistas que lo hacen muy bien y me imagino que sí. Pero también hay casos donde eso no es común, especialmente en etapas tempranas. En muchos casos, si tú llegas a levantar plata en un fondo grande en etapa presemilla, tú eres una opción, right? Tú eres 0.0001% del portafolio de un fondo grande. Pero para mí, tú eres uno de 20, right? Entonces, por ejemplo, este fin de semana, el domingo, yo muchas veces voy a Stanford a trabajar porque quiero salir de la casa. Yo estaba ahí en el GSB y trabajando, whatever, y Pedro me manda un mensaje. Hey, Iván, nos vamos a reunir esta semana en Buenos Aires. Algo que estamos trabajando es cómo ayudarle a levantar capital en Venezuela, que es muy difícil. Hay un inversionista muy importante que quiere invertir, pero estamos pensando hacer un secondary. ¿Qué piensas? Okay. Right? Me manda el documento. En este caso, yo conozco el abogado de Cachea.
El ejemplo que te di de Rich Wong antes, Rich Wong invirtió en una compañía que se llama Atlassian. Atlassian fue rentable de día uno. Sí. Cuando Accel invirtió, fue un secondary de los emprendedores de $60 millones. Okay? Fue un price round de secondary, right? Entonces yo, hablando con Pedro sobre este ejemplo, whatever, blah, 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 y eso es al momento que Pedro va a acostarse, right? Pero, so anyway, entonces hay casos así y hay otros casos donde, hey, prefiero estar afuera del país durante la semana antes de las elecciones. Podemos cenar, yes. Has hablado ahora de fundraising, del pitch deck, y gran parte y sobre todo si conectamos esa idea con lo que decíamos de si tienes acceso, ¿no?, a ciertos grupos de dinero, de familias en Latinoamérica, es más fácil levantar capital. Y te he escuchado decir múltiples veces que a ti el haber entrado a Stanford fue como una experiencia que desbloqueó tu red de contactos a un nivel impresionante. Pero no todos tienen la oportunidad de ir a Stanford. ¿Cómo ayudas a tus emprendedores o cómo les recomiendas construir esas redes de contacto de tanto valor? Yo creo que para mí Stanford al principio era menos de red de contactos. Por lo menos yo era muy joven, tenía 25 años. Mi mamá, que era una personalidad muy fuerte, era todo sobre tienes que estudiar y ser el mejor estudiante, porque para ella salir de un pueblo que se llama Pacho fue de los primeros mujeres de ir a la escuela de medicina en Colombia. Todo era sobre la educación. Entonces yo era menos, especialmente hoy en día es loco decir eso, no era alguien que hacía relaciones con gente. Eso ha sido algo que he tenido que aprender. Yo creo que vivir en Silicon Valley por mucho tiempo, hay bueno y malo de vivir aquí, pero una cosa buena es pensar grande. Pero ahora hablando de cómo hacer esta red de contactos, sin duda, hay gente que conozco porque fui a Stanford que de pronto hubiese sido más difícil. Mire, yo te diré que de un lado no es fácil, pero de otro lado no ha sido más fácil que este momento en la historia. Tienes LinkedIn, tienes WhatsApp. Yo creo que yo haciendo lo que yo hago hubiese sido imposible hace 10 años. Right? Hay gente que habla de la historia de Uber, que no hubiese sido posible sin el smartphone y el GPS. Yo no pudiera hacer lo que yo hago sin Zoom, sin la pandemia, sin YC, sin LinkedIn y sin WhatsApp. Porque sin esas cosas yo tendría que estar en Bogotá o en Ciudad de México, tendría que ser parte de todos esos clubes y eso. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo hice. Uno por uno, just consistent, right? Y vas de una relación a otra relación y tienes que agregar valor, right? Establecer relaciones reales, right? No sé, no hay nada fácil, esto es hustling. Eso es como hacer ventas. Lo que yo hago es ¿cómo se dice? Un glorified salesperson. Right? Pero a mí me gusta lo que yo hago. Algo de lo que hablas mucho es de quiero invertir en negocios que sean rentables o puedan ser rentables rápidamente, que no tengan tanta dependencia de capital externo. ¿Cómo se traduce esto en tu trabajo con emprendedores, en el consejo que les das acerca de sus métricas de foco, de decisiones de negocio en esa etapa temprana donde pues, no tienen decenas de millones de dólares de ventas ni de capital en el banco? Sé que te preguntas a mucha gente qué es posición contrario que tú tienes contra otra gente. Y yo creo que esta es la posición contrario. So, mire, hay dos cosas que son importantes en las etapas más tempranas. Yo creo que una cosa más importante que cualquier cosa que es buscar lo que llaman el product market fit, right? Y product market fit es un poquito más complicado de lo que yo creo que gente habla. Hay dos niveles de product market fit. Hay uno que el producto que tú tienes está resolviendo un problema muy importante. O gente habla de workflows y eso depende en qué tipo de negocio. Pero que tus usuarios lo están usando en una manera de resolver un problema importante que te van a pagar para ese valor. Y siguen usando tu producto, que tienes métricas de retención que son buenos y hay unos
surveys que hacen. Hay uno que se llama Sean Ellis, que mucha gente está usando estos días, que es una pregunta que si alguien te quita este producto, ¿qué va a pasar con tu vida? Y si dicen, I'm okay, pues no tienes product market fit. Si alguien dice, oh my God, tendría que cambiar esto, no puedo ir, sería horrible, right? Eso es lo más importante, nada más importa, right? Especialmente yo como inversionista que quiero buscar un 50x, no tener product market fit, nada pasa, right? Pero la segunda cosa es algo que gente de pronto habla de channel market fit, que ahora si tienes algo que si más gente sabe que existe, vas a tener algo rentable y tienes potencial de adquisición orgánico de word of mouth, right? Si tienes malo producto, nunca vas a tener word of mouth, nunca vas a ser organic. Pero si tienes eso, ahora la segunda parte de la ecuación es cómo vas a crecer y eso, right? Yo me enfoco casi 100% en product market fit. Pero en muchos casos en Latinoamérica y también aquí en los Estados Unidos, El segundo suele postergarse hasta rondas más avanzadas, ¿no? La Serie A usualmente. sí, clásicamente el Series A es para hacer eso. Ok, pero la segunda cosa es que en muchos casos hay compañías que levantaron bastante plata antes de tener product market fit. Yo creo que eso es algo muy peligroso. Porque ¿qué pasa? Si a ti te dan $100 millones en el año 2021 y tú tienes un negocio que es el X de Y, right? Que mire, en la India hay una compañía que le fue muy bien haciendo esto debe pasar en Latinoamérica, yo soy esa compañía, pero tú no tienes product market fit. Si tú vas a los números de retención o cualquier métrica de product market fit, todavía no lo tienes, pero te dan $100 millones, pues ¿qué va a pasar? Tienes que crecer. So ahora tengo que crecer X, whatever, right? Porque tu próximo round, la gente que te dio esa plata quiere tener un markup y todo eso. Entonces ahora hay un esfuerzo de brute force, de crecer y contratas toda esa gente. Y al fin y al cabo, en ese caso, dejaron 90% del equipo. Dice, hey, we didn't have product market fit, no tenemos el negocio aquí, right? Entonces, yo creo que algo contrario que yo tengo, que es esta idea de crecimiento a todos los costos, that's bullshit. Eso es gente que no vio por el dot-com boom y bust. Entonces, sí creo que es importante crecer. Si tú tienes $1 millón de costo, necesitas sobrevivir, right? Entonces, hay un nivel de crecimiento que tienes que adquirir y que es importante demostrar que tienes algo que tiene potencial. Pero yo te diré, regresamos al cuento de Rich y Atlassian. Hay mucha gente que cree que no es posible tener una salida de tamaño venture con un cash flow positive company. Eso es como en la mente, no, si estás enfocado en rentabilidad, no es ambicioso. Y también te digo, eso es bullshit. Cuando se salieron a la bolsa, Atlassian, los dos emprendedores eran dueños de casi 70% de la compañía. Yo miré hoy, la evaluación de Atlassian hoy en el mercado es $80 billones. Y yo creo que esos dos emprendedores todavía son dueños de más de 50% de esa compañía. Más reciente, Klaviyo, una compañía de marketing software, también los dos emprendedores tenían más de 50% de las acciones cuando fueron a la bolsa. Entonces sí es posible. Yo creo que te diré más en términos como de YC. Llegar a default alive es súper importante. Porque ya cuando llegas a ese punto, cualquier capital que levantas es porque quieres acelerar tu crecimiento o crees que en vez de para sobrevivir. Entonces, mire, hay unos negocios que necesitan más capital que otros.
Pero es importante porque yo creo que ahí el emprendedor está en control de su destino. Todo esto, ¿cómo se traduce en consejos prácticos para tus emprendedores que están en esa etapa inicial, en etapa pre-semilla, aunque aún no tienen product market fit? Ok. Te doy ejemplos. Myron, tienes 20 años. Va a ser un milagro que vas a levantar la plata de tu pre-seed. Y yo te digo, este mercado va a ser horrible. ¿Cómo rápido puedes llegar a cash flow positive? Me dijo 100 carros. ¿Cuántos meses crees que tienes que para llegar a 100 carros? Yo creo que puedo llegar en septiembre. O sea, 6 meses de febrero o 7 meses. Ya. Y lanzó en marzo, son ni 6 meses. ¿Y cómo vas a adquirir a estos clientes? Un grupo de WhatsApp con los conductores de Cabify. Go. Llegó a septiembre, llegó 1 millón de ARR, está rentable. Right? Pedro, levantar en Venezuela va a ser bien difícil. ¿Cómo estás pensando de rentabilidad? Oigan, ya estamos cash flow positive. Right? Entonces, no es que tienen que llegar, right? Acabo de invertir en una compañía que está construyendo un negocio de teléfonos. Está compitiendo con nuestro amigo Carlos Slim y todo eso. Entonces, no es que el equipo de Mirdo tiene que llegar a cash flow positive, pero siempre al principio, ¿en qué escenario llegas a cash flow positive? Entonces, el emprendedor me puede decir, hey, puedo llegar en 6 meses, como fue el caso de Myron. En otro dice, de pronto toma 2 años. Pero lo que es importante es que ellos saben, si tienes que llegar a cash flow positive, ¿qué es lo mínimo? Ok, let's keep that. Ten eso en mente, right? En vez de decir, hey, we'll think about that en 10 años. Yo creo que en los Estados Unidos, si tienes suficiente capital, tú puedes tomar ese. Es un lujo que se puede tomar acá. En Latinoamérica, no creo. Again, no es que tienen que llegar a eso, pero tienen que saber. Ha sido una conversación increíble. Tengo una última pregunta de cierre. ¿Qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? Pues iba a decir qué es lo que yo creo lo más importante como alguien, como un inversionista, que es no sé cómo decirlo, la habilidad o el valor. Y ya hablamos de eso, que es la curiosidad. Yo creo que eso de todo. Ser curioso de la persona, del negocio, whatever. Pero yo creo que lo más que lo pienso, yo creo que eso es la cosa más importante para un emprendedor, right? Porque si uno piensa, cuando uno es curioso sobre un tema, ¿qué vas a hacer? Siempre estás pensando eso, siempre quieres aprender más, siempre quieres poner más esfuerzo en mejorarse. Yo me imagino que tú eres alguien muy curioso, especialmente sobre el ecosistema. Lo que tú haces es difícil. Tienes que tener todo este equipaje, has aprendido cosas, tienes que hacer, puedes ver en mi podcast, right? Pero si eso no es algo que a ti te anima, que a ti quieres ser mejor, me imagino que tú estudias Harry Stebbins, Jason Calacanis. Yo todos los días estoy leyendo cómo los mejores inversionistas hacen esto. ¿Qué está pasando en el área de fintech? ¿Qué está pasando con esta ronda que alguien está trabajando, right? Esta mañana mandé un mensaje a Ana Caro de Nido porque había un anuncio de una de sus compañías portafolio que hizo un levantamiento de $8 millones de seed. Y man, Ana, eso es un seed grande porque no fue Series A, right? Para un emprendedor aún más. Tú tienes gente. Tú tienes un ejecutivo, tú tienes un cliente. Tener la curiosidad sobre el problema que estás resolviendo, sobre lo que estás creando, es lo que yo busco en los emprendedores y es lo que yo tengo y por qué tengo tanto pasión porque lo que yo hago. Y esa pasión se contagia, Iván. Gracias por el tiempo. La verdad que me ha encantado tenerte en el podcast. Fue un placer escuchar todos los comentarios de tus emprendedores, de Pedro, de Myron, y todos hablaron cosas magníficas sobre ti. Creo que tu tesis es algo que yo siempre, cuando yo entré al mundo Venture Capital en México en 2019 y sentía, oye, faltan fondos de pre-seed en Latinoamérica, fondos de pre-seed a lo Silicon Valley, y creo que Numundo está haciendo como que
adueñándose o poco a poco adueñándose, volviéndose uno de los protagonistas en ese espacio que está, pues hay algunos jugadores, pero está bastante vacío en Latinoamérica. Y Enzo, gracias por esta oportunidad. Yo te diré que he oído tu podcast casi desde el principio. Yo creo que esto lo empezaste hace unos años, pero entre tu podcast, el de Latitude, porque había muy pocas sobre Latinoamérica, y como yo siempre estoy tratando de emprender, tú, Miguel Armaza, todos estos, desde los primeros que empecé a oír, y porque está en español, yo dije, algún día voy a llegar a un punto donde puedo hablar, y fue un honor estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.